Bueno, si te parece, Carlos. Me parece perfecto. Bueno, arrancamos directamente. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es el que figura en la pantalla, Carlos Molina Sandoval, y soy abogado. Soy el director de la sala comercial o societaria y concursal de la Bolsa de Comercio. Y la idea es poder organizar una charla fundamentalmente práctica. Cuando charlamos con la gente de la bolsa y pensamos, la idea es acercarnos a la comunidad empresaria y poder darle tips jurídicos, digamos, consultas prácticas y poder trabajar en aquellas cuestiones que en algunos profesionales, estoy hablando de los abogados de empresas, contadores o asesores en general, necesiten tener en esta cuestión. Entonces, un poco la idea es, en función de las consultas que suelo tener con clientes o de abogados que tienen clientes empresarios, poder armar un enfoque que pueda tener. Eh, Obviamente el nombre coaching jurídico, digamos, tiene que ver con esto, con un efecto de muchas veces obviamente mi especialidad fundamental es derecho comercial, y entre ellos las sociedades, soy titular de cátedras de la facultad. Muchas veces antes de un directorio o antes de una asamblea nos juntamos con el cliente para poder discutir asuntos. Che, ¿qué pasa si la mayoría levanta la mano? ¿Qué pasa si debo ir? ¿Puede entrar el abogado? ¿Puede entrar? Bueno, un poco el enfoque de esto, digamos, trabajado desde un punto de vista académico, abstracto, pero especialmente práctico, es charlar estas cuestiones y poder discutir con ustedes cualquier asunto, cualquier cuestión que ustedes entiendan conveniente a esos efectos. Obviamente, no hay ningún inconveniente en responder consultas particulares en la medida que tengan una relación con lo que estamos charlando y no se transforme en una consulta en donde estemos 15 minutos tratando los hechos para poder responder la pregunta. O sea, que tenga un nivel de abstracción que pueda compartirse con todos los asistentes ¿cómo se llama? A este coaching. ¿Sí? Entonces, como este es el enfoque que le pretendemos dar, la idea es que en la medida que podamos continuar el hilo que hemos trazado con la bolsa, que puedan interrumpir o puedan hacer preguntas, sea a través del chat o sea levantando la mano, lo que quede más cómodo, según cómo se va dando la dinámica, y poder compartir experiencias, hacer preguntas y poder llevarlos de esa manera dinámica, ¿no? De las inscripciones que pudimos ver, advertimos que la mayoría son abogados y contadores, digo. Entonces, en general, el enfoque va a tener un enfoque un poquito más elevado que si fueran solamente empresarios, y se va a trabajar fundamentalmente con personas que ya han tenido algún contacto, por lo menos teórico, con la materia, ¿sí? Si hay alguno que a lo mejor no vaya a comprender alguna cosa y advertimos que esto también sirve para poder dar base a los otros, no hay ningún inconveniente en poder enfatizar algunos conceptos. ¿Estamos? Así que un poco esa es la línea que vamos a trabajar. Primero, la problemática está vinculada con un tema muy práctico que está relacionado con los directores societarios. Cuando hablamos de directores societarios, lo primero que tenemos que distinguir es que estamos hablando de un órgano societario. Digo porque en la práctica empresaria muchas veces se alude al director de marketing, al director de legales, al director general, al CEO, al CFO, a los distintos jefes o directores de la compañía, pero muchas veces no tienen una carga orgánica y muchas veces existen directores que no cumplen ningún rol operativo o ejecutivo dentro de la compañía. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora está relacionado con los directores societarios. Estamos aplicando la ley de sociedades
que puede, digamos, coincidir o no, en el sentido que puede tratarse de un director que además ejerce funciones ejecutivas. O sea, es común en muchos casos que el presidente del directorio a la vez sea el que maneja las relaciones institucionales de la compañía, o el que suele tomar las decisiones, o el que suele firmar esas cuestiones. Entonces, esta primera aclaración es importante. Vamos a hablar de una cuestión societaria, y es lo que tiene que ver con el armado. Y lo societario tiene también dos enfoques que hay que tener en cuenta y que seguramente a usted le pasa, o tres enfoques podríamos decir que está. La primera cuestión que hay que tener en cuenta tiene que ver con las sociedades, a veces familiares, a veces cerradas o a veces en plena armonía, en donde las decisiones se van tomando extra societariamente y después las actas de directorio, las reuniones terminan siendo una formalidad unánime en donde se cumplen ciertos requisitos para sacar un crédito en el banco, para poder, digamos, firmar algún reclamo, para hacer un poder o cuestiones que tienen que ver con eso. Está claro que de esto sí podemos hablar algunas cuestiones y no hay ningún inconveniente en charlar cualquier duda o cuestión que tengan, pero no va a ser el eje. El eje va a tener dos cuestiones. Primero, los directorios conflictivos. Entonces, conociendo las situaciones conflictivas que se dan en los directorios, muchas veces podemos prevenir los conflictos haciendo un buen estatuto, estableciendo algunas pautas o previendo algunas reglas de organización. Y en segundo lugar, no solamente vamos a trabajar con los directores conflictivos, sino también cierto perfil de compañías, por ejemplo, las cotizadas que solían tener, digamos, alguna regulación especial, tienen alguna regulación en CNB que, digamos, exigen lo que se llama la fiscalización estatal permanente, entonces exigen algún grado de formalidad. Entonces, porque la sociedad es cotizado cierta envergadura, se producen directorios mensuales, semanales, semestrales, y se van tratando estas cuestiones, ¿sí? Entonces, cuando pensamos, vamos a trabajar, por supuesto, los casos judiciales. No es porque yo sea abogado, sino porque los casos judiciales son muchas veces los termómetros en los cuales nosotros como asesores tenemos que tener claro. Lo digo de otra manera. Hoy mismo estábamos asesorando en una asamblea donde había algunas cuestiones y siempre uno tiene que pensar qué pasa si no vota, qué pasa si vota, qué pasa si se dicen que sí, qué pasa si no, qué pasa si se levantan del directorio, qué pasa si se quedan, qué pasa si tienen poderes. Y esas cuestiones pueden determinar una situación y un efecto en el acto jurídico y en tribunales si hay, ¿sí? Como dijimos, la estructura orgánica societaria determina que el directorio es el órgano de administración, es el órgano que gestiona la compañía y es un órgano permanente, significa que, digamos, opera de manera permanente, a diferencia de la asamblea que opera cuando es convocada y en momentos muy puntuales, y tiene una competencia en general residual en todo lo que no esté regulado para las asambleas, más allá de las asambleas ordinarias y extraordinarias tienen algunos matices que pueden darse en este sentido. Entonces, en esta cuestión es importante tener en claro la competencia del directorio. ¿Cuál es la competencia del directorio? Lo dice el 255, la gestión social. Ahora bien, una pregunta práctica. Doctor, tengo que vender un inmueble. ¿Tengo que pedir una autorización del directorio o no? ¿O tengo que pedir una ratificación de la asamblea? ¿Entiende la pregunta? O sea, para vender un inmueble, ¿alcanza con que el directorio lo diga? ¿O debo requerir una ratificación o una autorización de la asamblea que le diga al directorio que está habilitado para vender? Bueno, acá por supuesto esto no está regulado para sociedades cerradas, estamos hablando de las sociedades que integran el 99% de los casos, pero sí está regulado en CNV, en Comisión Nacional de Valores. ¿Qué dice Comisión Nacional de Valores? Que cuando el directorio tenga que disponer de activos sustanciales, estamos hablando de activos que representen el 20% del patrimonio societario, se requiere autorización de la asamblea. ¿Está claro? Entonces, en sociedades cotizadas, estamos hablando de sociedades que emiten acciones, que emiten obligaciones negociables o que tienen una fiscalización de CNB, para disponer de un patrimonio superior al 20%, se requiere una ratificación de una asamblea ordinaria. Ahora bien, eso ocurre, como diría
como diría Moria, what pasa con las sociedades cerradas o con las sociedades que estamos reguladas? ¿Eso ocurre también? ¿Qué aconsejarían ustedes en este sentido? A ver, ¿alguno quiere dar su opinión como abogado o contador de qué le aconsejaría a un directorio en ese sentido, si decidirlo o llevarlo a la asamblea? María Emilia. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Bien. No sé si se me escucha. Bueno, yo he tenido distintas oportunidades en las que se han planteado estos casos y la verdad es que cuando se trataba de socios conflictivos, sobre todo en sociedades anónimas, hemos decidido llevarlo a consideración de la asamblea, sí o sí, para que después el directorio esté un poco más avalado. Y en otros casos, de empresas que quizás eran un poco más chicas o familiares, directamente avanzamos con una decisión del directorio y no hubo ningún inconveniente. Yo creo que ese es un primer matiz. Hay un primer matiz a tener en cuenta que tiene que ver primero con la importancia que tiene el inmueble dentro del patrimonio. Obviamente que el valor que representa la regla de la CNB es un valor de referencia, está claro. Ahora bien, ese valor podría ser inferior, pero si estoy vendiendo el inmueble que es la planta de la empresa, a pesar de que el valor sea residual, me parece que es una decisión que tiene que ser refrendada por la Asamblea porque es una situación importante. El directorio, si bien tiene la obligación de gestionar, estamos hablando que afecta a los intereses de los accionistas de una manera superlativa. En segundo lugar, también es importante tener en cuenta de qué tipo de inmueble se trata. Digamos, no es lo mismo vender un departamento que, por ejemplo, en una constructora se tiene como un bien de cambio que un bien de uso. Está claro que desde el punto de vista contable, la adjudicación que tenga este bien tiene distintos enfoques. Y como dijo muy bien María Emilia, la cuestión también conflictiva. Aunque no sea competencia de la Asamblea decide esta cuestión, si yo soy un directorio que estoy entre fuegos cruzados, en donde los accionistas se están peleando, o aunque no haya todavía una discusión, hay una chispa que puede encender alguna discordia, yo sugiero muchas veces llevarlo a la asamblea, sobre todo por una cuestión de prevención del directorio. ¿Está claro? Ahora bien, ustedes como asesores de la sociedad pueden hacer lo que se llama una ingeniería societaria y en el estatuto tener pautas concretas sobre estas cuestiones. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo una sociedad, como decía, familiar, en donde somos todo lo mismo y las formalidades muchas veces no importa, de una sociedad en donde se analizan ratios de inversión, en donde las pautas de decisión tienen que ver con cierta eficiencia y en donde hay directores que responden a distintos accionistas. Sea A, porque existen clases de acciones, clase A, clase B, clase C, B, sea porque, aunque no haya clases de acciones, tenemos una determinación o acuerdos tácitos en donde hay una mayoría 60-40, donde a pesar de que son 60-40, hay un directorio que lo nombra cada uno, el presidente lo nombra la mayoría y se toman algunas decisiones. Entonces, en lo personal, siempre es conveniente que estas cuestiones estén en el contrato social. Entonces, esta cuestión prevista en el contrato social les va a dar la pauta para saber si esto lo tiene que llevar a la asamblea o no. ¿Por qué? Porque muchas veces, y acá quería ir a este punto, el 233 de la Ley de Sociedades establece que todas las decisiones de la asamblea son obligatorias para los directores. O sea, si la asamblea decide algo, digamos como suele ocurrir en algunas cosas, el directorio tiene que cumplirla. O sea, tiene la obligación de cumplirla. Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy licenciado en Administración, así que por ahí puedo hablar un poco menor profundidad técnica, pero consulta con respecto a este tipo de decisiones. ¿Se puede hacer una reforma de un estatuto a posteriori para incluir este tipo de decisiones? ¿O se debe considerar desde el inicio de la sociedad? No, no se puede incluir todo. La única condición que tiene que tener la reforma estatutaria, o sea, para poder modificar el estatuto en la sociedad, se requiere lo que se llama asamblea extraordinaria. Y esta asamblea extraordinaria tiene condiciones de quórum especial. ¿Qué significa? Que tengo que tener el 60% de los votos en primera convocatoria y el 30% en la segunda. Lo digo de otra manera. Si yo no logro juntar un 30% de garantización de que voy a estar en un quórum en segunda convocatoria, no voy a poder modificar el capital social.
Esto que estoy diciendo, que parece muy obvio, suele ocurrir en los barrios cerrados. En los barrios cerrados, que son sociedades anónimas, y a nosotros nos toca asesorar a algunos barrios cerrados, suelen tener participación accionista que llegan el 5 o el 10%. Los vecinos, digamos, estamos hablando de un barrio de 250 vecinos, en la asamblea suele haber 25, 30, 35. Entonces la idea es, che, con un 10% ¿puedo modificar el estatuto social de la sociedad? No, no puedo. ¿Está claro? No puedo. Entonces, en la práctica de los negocios inmobiliarios suele ser común que los desarrollistas, digamos, digo Edisur porque es miembro de la bolsa, u otras sociedades se reserven, digamos, algunas acciones para poder darle impulso a la mayoría para poder tomar estas decisiones. Y lo que vos dijiste, Gonzalo, me sirvió de pie para dos cuestiones. Primero, contar un caso para que vean cómo es importante. No está relacionado con la venta de inmuebles, sino está relacionado con lo que tiene que ver con la competencia. O sea, qué decisiones tiene que tomar el directorio y qué decisiones tiene que tomar la asamblea. A mí me llamaron estoy hablando, era el gobierno de Kirchner o el primer gobierno de Cristina, en donde había toda una cuestión, hoy sigue siendo un problema de agenda, de renegociación de las tarifas públicas. Había una sociedad que explotaba las redes de gas en Buenos Aires y que quería renegociar tarifas, en virtud de que cuando hicieron los tratados de inversión, la sociedad quería renegociar tarifas y dice, estamos perdiendo plata. Algo que es bastante común en estos casos. Entonces, en el estatuto, y también en un convenio accionista que tenía competencia en Londres, pero en el estatuto que estaba registrado en IGJ en Buenos Aires, decía que la renegociación de las tarifas era competencia del directorio. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Era competencia del directorio y se había pactado que ese directorio, que tenía 7 miembros, para tomar decisión válida, o sea, vamos a decirlo de otra manera, en un directorio de 7 miembros, para tomar una decisión válida tengo que tener 4, ¿está claro? Tengo que tener 4 directores contra 3 que voten lo contrario. Pero de esos 4 directores, decía el estatuto, hay uno que tenía que representar a una minoría que tenía el 40%, que era una compañía anglo-holandesa. Entonces, el mayoritario era italiano. Capaz que ya conocen de quién estoy hablando, digamos. Entonces, en este caso, digamos, ¿qué hizo el mayoritario? El mayoritario decía, che, si yo voy al directorio, voy a perder la decisión. ¿Por qué? Porque la minoría no quería renegociar tarifas porque eso implicaba, digamos, tener contradicción con una demanda que había en el CIADI. Y estaba el directorio cruzado en donde estaba. Entonces, ¿qué hizo la mayoría? La mayoría dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una viveza criolla, como se suele decir. En lugar de decidir esta cuestión, voy a convocar a asamblea para que la asamblea sea la que decida la renegociación de tarifas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiso hacer la mayoría, la que tenía el 60%? Llevar el asunto del directorio de la asamblea, porque ellos decían, la asamblea es obligatoria para el directorio va a tener que cumplir lo que la asamblea o impugnarla. Si impugna la asamblea va a tener 2 o 3 años hasta que se logra. Digamos, en algún punto quería ganarle con los hechos lo que muchas veces se había escrito. Bueno, en este momento había 2 estudios grandes de Buenos Aires compitiendo por el caso, para ver cómo se resolvió. Me llama uno de los estudios para hacerle, digamos, un coaching a la demanda, a la escrita de demanda. ¿Qué hicimos? Y cuando se dio el directorio, dice, si nosotros nos quedamos callados y vamos a la asamblea, podemos generar un problema importante con el gobierno. Entonces impugnamos judicialmente la convocatoria de asamblea. ¿Sobre la base de qué? De que la competencia para negociar tarifas era del directorio y no de la asamblea. Y eso no podía ser tratado por asamblea porque se iba a generar una resolución nula. ¿Qué quiero contar con este caso que a lo mejor puede parecer complejo a los ojos de ustedes? Que lo que se podía discutir en este caso, digamos, era competencia del directorio y yo tenía argumentos o herramientas legales para ratificar que esto se transforme en el directorio. ¿Qué tipo de cláusulas son comunes en estos casos? Por ejemplo, para vender el fondo de comercio o estas cuestiones, que haga falta o la ratificación de la mayoría de asamblea o que haga falta un director nombrado por alguno. Por ejemplo, hay algunas compañías, hay un hospital, hay una clínica importante, digamos, que tiene clase de acciones. Entonces yo podría decir que determinadas decisiones tengan que tener 2 clases de acciones de las 3 posibles.
¿Esto para qué? Para generar consensos mayoritarios, negociaciones, pero que tampoco generen situaciones que generan bloqueos innecesarios. Cuando vos pedís unanimidad para ciertas cosas, corres el riesgo de que después tengas una no decisión porque haya uno que tenga este poder de veto. Segundo, también se puede pedir, digamos, que o vote un directorio o que se pida, por ejemplo, si tenemos que hacer una venta de un inmueble, que la venta, si es de un inmueble, tenga que tener una tasación de una inmobiliaria reconocida y después ratificada. O sea, ustedes pueden escribir en el directorio todo lo que quieran en la medida que no se altere la estructura orgánica. ¿Está claro? O sea, que lo que se decida en el directorio esté relacionado con gestión y que se decida en la asamblea lo que está. Digo de una manera, no se podría escribir en el estatuto que los balances van a ser tratados y aprobados por el directorio y la distribución de utilidad va a ser decidida por el directorio. Eso está en la ley para la asamblea. ¿Está claro? Esto en materia de sociedad anónima. En SAS, que son estas nuevas sociedades, la autonomía y la voluntad y estas cuestiones han generado algún enfoque distinto y ha generado algunas libertades. No quiero entrar en esto porque quizás estoy complicándolo mucho, pero hay una corriente muy fuerte en materia de SAS que admiten un montón de cambios, inclusive orgánicos, que podrían no establecerse en la sociedad anónima. Segundo, prohibiciones o incompatibilidades en materia societaria. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque los directores tienen algunas prohibiciones. Esto está regulado en el 264 de la ley, que dice no pueden ser directores, por ejemplo, los funcionarios públicos que van a controlar la sociedad. Entonces, si vos tenés el director de aguas, no podría estar, un director de la Municipalidad de Aguas no podría ser director de una sociedad que esté vinculada con, que sea el director de Aguas Cordobesa, digo, por poner un ejemplo, o de hidráulica en la provincia. Entonces, los empleados públicos pueden ser directores, pero, digamos, en la medida que sean personas que estén relacionadas con la actividad, no podrían serlo. La otra cuestión está vinculada con directores con delitos. Entonces, un director que tenga un delito de estafa o de alguna situación está. La ley, ¿cómo se llama? Rocío, no se está viendo la presentación. Ahí la voy a compartir yo, creo. A ver si la puedo compartir. Sí, avísame. Si No, podemos acá la compartir. comparto yo. Pensé que... Ahí está. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Bien. Entonces, tiene que ver con prohibición de incompatibilidad. Primero, los que estén, digamos, condenados por delitos penales. Y acá hay una cuestión bastante común que puede ocurrir que haya directores que no estén condenados, pero están imputados. O, digamos, y esto, digamos, todos los que hacemos derechos societarios sabemos que hay a veces estafas y denuncias que se hacen cruzadas en función de conflictos societarios. Bueno, la ley no le prohíbe al imputado, al que está denunciado y que el juez, el fiscal lo llamó, sino solamente le prohíbe al que la Cámara del Crimen condenó y le dijo, usted está condenado en esta cuestión. Ni siquiera le prohibiría al que tiene una prisión preventiva, en la medida que no esté condenado en este sentido. Está claro que en general muchas veces las sociedades tratan de evitar directores que sean cuestionados, pero por una cuestión a lo mejor de estrategia y no tanto de la prohibición legal. ¿Está claro? Pero hay un tema que me interesa marcar que tiene que ver con la actividad en competencia. ¿El director puede competir con la sociedad? Y acá aparecen algunas cuestiones que son planteadas. Por ejemplo, supónganse que ustedes son ingenieros agrónomos y tienen cierto expertise en materia agroganadera. Son directores de una empresa y viene otro cliente y le dice, che, no me podés ayudar y quiero que estés en el directorio. ¿Hay ahí competencia? Sí, sí hay competencia. Y un director de una sociedad no podría ser director en otra. Esto no es una prohibición de serlo en un sentido concreto, sino que la ley le prohíbe y lo que se exige en este caso es que se dé noticia a la asamblea. Entonces, podría ocurrir que un asesor profesional asesore 2 o 3 empresas de rubro, podría ser que también ocupe un sitio en el directorio de ambas cuestiones, pero si se diera la situación de incompatibilidad, pues está siendo director de otra situación, tiene que, ¿cómo se llama?, comunicar a la asamblea y ratificarlo. Y les cuento un caso que es el caso Virreyes. Seguramente no es un caso que me tocó a mí en la profesión, sino un caso de Buenos Aires, en donde
había una sociedad agropecuaria que realizaba negocios, sembraba, etc. Y los mismos directores que estaban desarrollando esta actividad habían decidido hacer otra sociedad donde también iban a hacer negocios agropecuarios. Bueno, ¿qué pasó en este caso? Que primero, el directorio está claro que en las sociedades donde ellos solamente tenían interés directo, llevaban los mejores negocios y los peores negocios los llevaban en la sociedad que está. Está claro que acá hay un conflicto de interés, acá hay responsabilidad del director que estaba llevando negocios ajenos, pero fundamentalmente lo que se discutió en este caso era qué significaba competencia. Si ustedes han leído los estatutos de algunas de sus sociedades, han leído algunas de las sociedades, muchas veces tienen objeto inmobiliario, financiero, bla, 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 e incluye una serie de actividades que parece que son omnipotentes, que pueden hacer todo, desde negocio financiero. Bueno, entonces lo que se discutió en este caso era si lo que tenía que incluirse en la actividad en competencia era lo que era objeto del objeto, lo que estaba sujeto al objeto societario, o era la actividad específica. Pongamos un ejemplo, dentro de los negocios agropecuarios vos podés explotar semillas, podés hacer siembra o podés vender, no sé, maquinarias agrícolas o cabezales maiceros. Entonces, en ese sentido, digamos, ¿cómo se llama? Digamos, es importante. Para mí, en mi opinión, lo relevante es la actividad realizada específicamente y no el objeto. ¿Está claro? Pero debo reconocer que la sala D, en este caso Virreyes, dijo que lo importante era el objeto. Recordemos que acá hay una diferencia entre Buenos Aires y Córdoba. En Buenos Aires, cuando se dictó el fallo, se imponía el objeto único. Vos no podías tener una sociedad con muchos objetos. A diferencia de Córdoba, que siempre admitió los objetos múltiples. ¿Está claro? Entonces, este es otro tema que es importante tener en cuenta, ¿sí? Acá hay otro tema que es importante, y esto tiene, ahí voy a compartir pantalla, ahí está. ¿Cómo vienen? ¿Más o menos vienen siguiendo o no? ¿Se entiende? Hay otro tema, ¿sí? Bien, hay otro tema que tiene que ver con los directores cruzados y el control societario. No sé si lo han escuchado el término, pero en finanzas se suele hablar de interlocked director, que son directores entrecruzados. Probablemente muchos de ustedes les ha tocado asesorar compañías que integran un grupo societario. ¿Qué es un grupo societario? Es una estructura societaria en donde usualmente hay varias sociedades que están gobernadas, controladas, como se dice técnicamente, por una persona o por un grupo de personas. Entonces, les pongo un ejemplo muy puntual. Yo soy una sociedad desarrollista y tengo la que desarrolla, la que vende, la que tiene cada emprendimiento inmobiliario, la que hace inversiones, y todo esto está relacionado. Y, digamos, y uno dice, esta empresa, que en realidad es un grupo de empresas, es de tal persona o de tales personas. Entonces, los directores, como cualquier directores, tienen los mismos estándares de conducta que tienen que, como yo siempre digo, los directores tienen que portarse bien. ¿Qué significa que un director se tiene que portar bien? Que tiene que hacer lo que dice la ley, tiene que actuar con lealtad, o sea, tiene que ser, digamos, leal a su sociedad y tiene que actuar como un buen hombre y mujer de negocios, ya que estamos en cuestiones de género, buen hombre y mujer de negocios o de negocies. Entonces, en esta cuestión, tiene que comportarse. Ahora bien, ¿qué significa ser un buen hombre de negocios? ¿Quién es un buen hombre de negocios? No quiero dar nombres propios porque acá hay muchos que están vinculados, pero yendo, digamos, a Buenos Aires, podríamos preguntar si, pongo un ejemplo, Tinelli o Vila, que son los de los medios televisivos, o algún banquero, es un buen hombre de negocio. ¿Son buen hombre de negocio o no? ¿Galperín es buen hombre de negocio o no? Por poner a alguien que es indiscutiblemente exitoso. Y uno tiende a decir que sí, que es un buen hombre de negocio, porque es exitoso y está claro que, digamos, de la nada construyó un imperio, me parece que una de las compañías más importantes de Sudamérica. Sin embargo, yo no puedo decir que sea un buen hombre de negocios. El estándar, perdón.
el estándar de actuación del buen hombre de negocios se evalúa en cada caso concreto. Entonces no es como, o sea, el buen hombre de negocio no es sinónimo del hombre exitoso, del hombre o la mujer exitosa. No es el que hizo plata, no es el que... Es claro que el buen hombre de negocio es el que cumple la ley. Entonces, primera cuestión, vos podés ser un exitoso, pero lo hiciste defraudando impuestos. No fuiste un buen hombre de negocios, a pesar de que no te descubrieron. Se entiende un poco, es un esquema, es un paradigma. Pero que además se analiza en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. No se analiza en general, o sea, para decir, digamos, que hay una persona exitosa, yo analizo 10 años, 15 años, 20 años y digo, che, cuando yo compenso ganancia y pérdida, fue una persona que ganó plata. Fue exitoso. Eso no ocurre en los directorios. En los directorios yo no compenso las ganancias o pérdidas, sino que tengo que ver cada acto. Y que en cada acto se pueda portar bien o portar mal. Entonces, si en un acto, digamos, hizo un negocio deficitario, malo, porque sabía, por más que en los otros 10 actos haya actuado bien, en ese acto actuó como mal hombre de negocios, y en ese acto puede ser responsable por el daño que le generó a la sociedad. ¿Se entiende un poco? ¿Por qué hago esta introducción? Primero, está claro que si él perdió en una y después ganó en 10, en la práctica, difícilmente un accionista le vaya a reprochar al director que, digamos, fue un mal hombre de negocio en esa circunstancia puntual. Pero, digamos, en un directorio conflictivo, en un escenario conflictivo, se empiezan a evaluar cada cuestión de manera distinta. En segundo lugar, cuando esto se toma en estas decisiones, acá aparece lo que llaman los directorios cruzados y el grupo societario. Entonces les pongo una decisión muy común en un grupo societario. Financiar una de las sociedades del grupo. Voy a, bueno, financiar una de las sociedades del grupo. ¿Cómo financiar una sociedad de grupos? Supongamos que hay una inmobiliaria y otra financiadora que se encargue de prestarle plata a una de las empresas de grupo. ¿Cuál sería la tasa razonable a la cual le debería prestar una sociedad a otra? ¿Alguno sabe de tasas? Seguramente sí. ¿Qué significa prestarle? ¿Qué garantía le debería pedir? Entonces, cuando uno opera, vos decís, no, pará, en la visión grupal del negocio, está claro que estoy beneficiando al grupo, porque le estoy permitiendo a través de una sociedad financiar a otra. Además, esta puede deducir los intereses, se pueden tomar esto, y en la visión global del negocio es un negocio muy adecuado. Ahora, en la visión individual de cada célula del grupo societario, puede ser deficitaria. ¿Cómo evalúo la gestión? ¿En cada célula o a nivel grupal? En cada célula. Entonces ese es uno de los principales déficits que tiene la legislación argentina a la hora de poder regular. Cuando vos integrás un directorio y te dicen, che, tenés que prestarle a este porque está, y vos decís, no, pará, un buen hombre de negocio no le prestaría a este porque los índices de solvencia me están dando que son malos, que no me va a cumplir, o que si llega a quebrar me va a arrastrar o me va a generar esta situación, la idea no está. Entonces, en los directorios cruzados, que son lícitos, quiero aclarar, ¿qué significa un directorio cruzado? Un directorio que se repite en alguno de los directorios del grupo. Estamos hablando de la financiera, tiene al mismo director, que a la vez está en la sociedad desarrollista o en esto. Bueno, primero, la figura del director cruzado es lícita. Segundo, el director cruzado se tiene que portar bien en cada sociedad y tiene que respetar los intereses de cada sociedad. Esto, cuando en el escenario grupal se da de una manera en donde tenés 70-30 en toda la sociedad, no hay inconveniente. Porque si todos los socios tienen la misma participación en el grupo, ¿qué perjuicio hay? Lo que pierden de un lado lo va a ganar de otro. Y de hecho, los proyectos de reforma societaria apuntan a eso, a decir, che, mejoremos la dinámica grupal. Fue una lástima que en la ley 26994, que es la que modificó el Código Civil, la presidente, en ese entonces Kirchner, vetó un agregado al artículo 54 que establecía ciertas facilidades, por decirlo de alguna manera, en materia de grupos. ¿Sí? Ahora bien, esta lupa, que es fácil de decir cuando todos tenemos 60-40, 70-30 o el 100% en grupo, es distinto cuando aparece lo que llama la noción del accionista externo. ¿Quién es el accionista externo? El accionista que integra una sociedad, pero que no es el accionista del grupo.
Los que son contadores capaz que me entienden que este accionista externo se computa en los balances conciliados como un pasivo, ¿o no? Ustedes saben, yo no sé de eso, pero bueno, se computa como un pasivo. Bueno, entonces, si yo lo computo como un pasivo, lo que el director haga en perjuicio del accionista minoritario ajeno al grupo con respecto a otro puede ocasionar una responsabilidad. ¿Está claro? Esto es otra cuestión. Residencia del director. Estamos hablando de que cada día hay un mundo más global. Creo que hace 2 años, por lo menos mi práctica académica, nunca me imaginé estar dando una charla en la Bolsa de Comercio si no era en Rosario Santa Fe, en esa planta baja en donde estaba. Y hoy estamos interconectados a través de una plataforma charlando bueno, hay que charlar un jueves a la tarde de derecho societario, pero bueno, estamos charlando de derecho societario y estaba. Entonces hoy, digamos, ¿podríamos decir que los residentes acá son de Córdoba? No, no sabemos. Sin embargo, la ley de sociedades, que es del año 72, ya tiene más de 50 años, y que tiene una reforma en el 83, pero no ha tenido otras modificaciones fundamentales en este último tiempo, establece que los directores, la mayoría tienen que residir en Argentina. Esto es una ventaja que tiene respecto a la SAS, que no dice que la mayoría de los directores, en realidad se llaman administradores en la SAS, tengan que residir en Argentina. Entonces genero problemas, porque de un directorio 5 tengo que tener 3 argentinos, y en la práctica muchas veces no tenemos directores, perdón, no quiero decir argentinos, porque la nacionalidad no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con lugar de residencia. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir en la práctica? Que a pesar que el directorio es brasilero o es europeo o lo que sea, se le consigna que el domicilio está. ¿Cuál es el efecto de la violación de eso? Y fundamentalmente puede ser una causal de remoción. ¿A quién removes? Si hay 3 que son los directores. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque la residencia, que es una causal, o sea, primero hay que tener en claro qué significa residencia. ¿Sí? El concepto de residencia, digamos, está más relacionado con el domicilio desde el punto de vista legal. No quiero hablar del término residencia en términos fiscales, pero muchas veces están hermanados los conceptos fiscales, lo que tienen que ver con las pautas internacionales de tributación, con la cuestión puntual. Entonces la idea es que la persona reside en Argentina y lo hace con una intención de vivir o hacer su centro de vida, sea porque la familia tiene acá o porque él se siente, digamos, que el centro de sus actividades, el deporte, lo que sea, lo tiene acá. O sea, por decirlo así, sus cosas afectivas están en el lugar donde reside. Hoy, esta norma que está en la ley de sociedades ha perdido vigencia, porque hoy es absolutamente lícito tener directores absolutamente virtuales. Hoy podríamos tener un directorio absolutamente virtual. Entonces, lo que yo aconsejo desde la prevención y de la evitación del conflicto, más allá de que hay que cumplir con esta norma, establecer cláusulas en el directorio de que pueden hacerse de manera virtual. Y ustedes dirán, bueno, pero la resolución de IPJ ya prevé la posibilidad de hacer reuniones virtuales, ¿o no? Sí. Ahora bien, la reunión virtual que provee la IPJ está vinculada al CIDI y tiene ciertas pautas que ustedes podrían no cumplirlas. Perdón, no cumplirlas no porque no sea obligatorio, si está. Ustedes como agente de la voluntad podrían establecer un directorio. Entonces, ustedes podrían establecer un directorio que la red de directorio va a ser por Zoom, va a ser grabada, no tiene que ser comunicada ni por digital, y pueden establecer las pautas que ustedes entienden intereses para poder hacer directorios mucho más eficientes. ¿Está claro? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno. Espera que voy a poner compartir pantalla. Ahí está. Perdón, consulta. Sí. Esta cuestión de poder prever el directorio vía Zoom, digamos, ¿no genera colisión con la norma vigente de IPJ, digamos? No, la norma vigente de IPJ fue primero una norma coyuntural que salió cuando no había nada para poder, estamos encerrados en casa y había que establecer la sociedad seguía continuando. En segundo lugar, es de aplicación supletoria. ¿Qué significa? Si no está regulado
Y si era una circunstancia, podía. Entonces, lo digo de otra manera. Antes de la pandemia y antes de que yo conociera Zoom, que Zoom lo conocí con la pandemia porque teníamos a lo mejor el Skype y había algún otro mecanismo virtual que era más usual para poder tener reuniones, pero el Zoom, el Meet no eran, o el Team no eran las más comunes, y hoy son las 3 aplicaciones, o el Webex de Cisco, pero son las 3 o 4 aplicaciones más comunes, se permitía. Yo me acuerdo en una compañía de capitales franceses, en donde teníamos un directorio, donde teníamos 2 directores que eran, o sea, con residencia francesa. Era un directorio de 5 y teníamos que resolver el problema de cómo sesionar en un directorio cuando está. La ley de sociedades no dice nada sobre esto. Lo único que dice es que, a diferencia de la parte asamblearia que exige que la asamblea se realice dentro de la jurisdicción, estamos hablando entre Córdoba, si el domicilio fuera en Córdoba, el directorio no decía nada. Entonces, primera cuestión, vos podés tener un directorio en Buenos Aires a pesar de que la sociedad tenga domicilio en Córdoba. Primera cuestión. Segunda cuestión, se permitía la participación virtual. Entonces, en ese momento, para poder regularizar la situación, y lo hicimos durante varios años, planteamos un directorio en donde el quórum del directorio, o sea, de 5, 3 tenían que estar presentes en la sede, y los otros 2 podían participar por teléfono, con el speaker. ¿Se acuerdan? Hoy lo hacemos en el celular, es mucho más fácil, pero antes había como la línea de la landline, ¿cómo se llama? La línea de pie, digamos, de qué sé yo, apretabas el speaker y se hablaba, y tenía que haber un escribano, en este caso quisimos darle una control, y el síndico fiscalizando que el número que se haya marcado era una identificación, etcétera, bla, bla. Esa era una situación. La segunda situación era también cómo garantizar, digamos, que esa acta terminaba siendo firmada, porque la asamblea se dictó. Entonces, en ese momento había fax, muchos de ustedes no deben saber lo que es un fax. Entonces, se hacía el acta y se mandaba por fax el acta firmada, y se tomaba como válida el acta faxeada por los directores residentes en el extranjero. ¿Está claro? Bueno, eso que parecía algo de absoluta vanguardia societaria, hoy es moneda de todos los días. Más aún, y esto lo quiero decir, no solamente hoy se permite para directorios societarios, escribamos cómo armaría yo un directorio societario. Por ejemplo, que la convocatoria, en lugar de mandarse, la mando por mail, eventualmente en un reglamento de directorio yo tenga las pautas de mail donde tengo que mandar los mails, elijo la plataforma. En materia de reuniones virtuales, estamos hablando de directorios o asambleas, y si ustedes quieren regular reuniones digitales, me parece que uno de los elementos importantes regular es el hospedador, ¿sí? Yo hoy soy el hospedador, y supóngase que alguno quiere hablar, tengo el privilegio de callarlo si quiero, digamos. Privilegio no tengo en mi casa cuando vuelvo, digamos, pero acá, digamos, puedo mutear a quien quiero y, digamos, puedo decir lo que quiero. Total, soy el hospedador, soy el jefe. Bueno, la regulación del hospedador me parece que en reuniones virtuales es importante. Para mí el hospedador debería ser el presidente del directorio, el presidente de la asamblea. Y el host que se utilice para esta asamblea virtual, digo yo, y esto es opiniones, no que estén en ningún marco normativo, debería ser el mismo host de la compañía. O sea, ¿para qué? Para dar alguna garantía. Bueno, hoy, a partir del 158 del Código Civil, estamos hablando de 2015, hace 7 años, si el estatuto lo prevé, se puede hacer asambleas a distancia. Se puede hacer asambleas totalmente virtuales. Digamos que eso permite o agiliza que a lo mejor un accionista que esté en Estados Unidos o en Uruguay, que es bastante común hoy, pueda participar de la asamblea de manera virtual. No solo directores. Por supuesto, el Código Civil, ustedes saben que admite hoy el domicilio electrónico. El 73 se modificó hace 2 o 3 años y le da el mismo valor, si las partes así lo pactan, que el domicilio electrónico tenga valor, y podemos tener reuniones o asambleas a distancia a través de órganos telemáticos. Eso no estaba permitido antes, ¿sí? Es más, a pesar de que no lo admite formalmente, porque el 154 no estaba pensada para reuniones híbridas, hoy con la tecnología podría haber perfectamente una reunión híbrida. No sé si les ha pasado a usted que se juntan en su oficina con clientes y tenés 3 clientes en la oficina y 3 clientes en la pantalla participando de manera telemática con sus asesores. Bueno, eso es
eso es posible en una asamblea, lo que tienen que hacer es escribirla bien. ¿Está claro? Entonces yo establecería pautas, por ejemplo, entonces si yo convoco, por ejemplo, una asamblea virtual, pregunta formal, ¿tengo que publicar el link de la asamblea en el edicto, cuando convoco asamblea por edicto o no? Bueno, he leído posiciones de las dos. Hace poco me tocó leer un trabajo de un profesor entrerriano, Moro, que decía que tiene que publicar el link. En mi opinión, no. ¿Por qué? Obviamente si lo haces no genera. Porque una cosa es publicar el link y otra cosa es el acceso. Ustedes saben que esta reunión, para poder acceder, tuvo que haber un hospedador que lo accedió, o a veces entran con un code y con un password para poder entrar a la reunión. Entonces, a mí me parece que si yo no publico el link, no tengo por qué publicarlo y solamente le voy a tener que dar el link cuando comunique asistencia. Entonces, si viene alguien y dice, señor director, yo voy a participar en la asamblea, le manda por mail, ahí sí tiene obligación de mandarle el link para poder permitir o facilitar. ¿Sí? Igual hay que tener cuidado. Me pasó en la pandemia, tuvimos una reunión de asamblea en donde un contador, yo iba por una minoría, en una asamblea media conflictiva, y un contador que era medio pícaro silenciaba al presidente cuando estaba hablando, y se generan distorsiones en eso, y en un momento lo echó del grupo. Digo, hay que tener cuidado de esto porque estas irregularidades pueden dar lugar ¿a qué? A juicios de nulidades, lo que se llama en términos legales la impugnación de asamblea. Pero digo, todas estas cuestiones que hace mucho no se nos ocurría, hoy hay que empezar a pensarlas con un sentido distinto. Y no porque seamos millennial, trillennial o centennial, sino porque hay que empezar a analizar en función de lo que hoy está. A mí, no sé si ustedes saben, yo estoy dirigiendo una maestría en Derecho Empresario en la Universidad Católica, que arranca el mes que viene. Y cuando empezamos a pensar en esta maestría, el aspecto tecnológico era decir, che, ¿tenemos que plantear una maestría en Derecho Empresario que sea empresas y tecnología o solamente el derecho? Y en lo personal, cuando dijimos, me parece que hoy la tecnología no es una área especial, sino que es un elemento transversal que transcurre en todos. Por supuesto que hay finanzas, hay criptoactivos que tienen alguna regulación especial, pero la tecnología influye en el derecho societario, influye, por ejemplo, en el concurso preventivo Vicentín, donde uno podía presentar las verificaciones cargando las verificaciones en Google Drive, incluye en las audiencias virtuales que en la pandemia tuvimos en el Webex, influye en el derecho laboral y en las plataformas telemáticas para poder organizar el trabajo, influye en todo. Entonces, cuando decimos, esto tiene que estar en cada materia, estamos hablando de hecho de algunas cuestiones tecnológicas, pero de manera transversal, no como algo diferencial, porque está claro que esto es una actualización de sale una ley nueva o hay una tecnología especial que hay que tener en cuenta. ¿Está claro? Bueno, vamos a analizar otro tema que es importante y tiene que ver con el funcionamiento del directorio. ¿Alguno de ustedes ha participado en un directorio semiconflictivo o no? Esos directorios en donde hay cierta tensión, en donde uno siente que le transpiran las manos cuando está ahí viendo qué va a pasar y que cuando llega, digamos, empieza a analizar y después se relaja. ¿Quiere contar una experiencia de esa naturaleza? Nadie quiere contar. Bueno. Acá aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el reglamento de directorio. ¿Es conveniente tener un reglamento del directorio? Y, digamos, creo que esa respuesta se contesta sola. O sea, es como decir, ¿es conveniente ser bueno? Sí, claramente, siempre es conveniente ser bueno. Bueno, es conveniente reglamentar y claramente todo lo que le dé mayor de detalle a un directorio es importante. Pero compartir la pantalla. Entonces, ¿qué significa reglamentar el directorio? Más allá de lo que yo tengo en el estatuto social, que suelo tener, digamos, lo digo por experiencia, no necesariamente tiene que ser así, 3 a 4 cláusulas que reúnen el directorio, y después tengo la ley de sociedades que está prevista para todo lo que no esté especialmente regulado en materia societaria. Lo importante es establecer qué es un reglamento directorio. Entonces, el reglamento directorio es, como lo dice, una regulación detallada interna de cómo puede o cómo debe funcionar el directorio. Pongo ejemplos.
nos tenemos que juntar, digamos, una vez por mes, y si nada decimos o no convocamos antes, qué sé yo, que sea, supóngase, el primer jueves de cada mes. En general, los temas que se tienen que tratar son estos. Si hay un director que quiere tratar un tema, se lo tiene que comunicar por mail. Esto permite esto. Las actas se tienen que firmar de esta manera. Ahora bien, ¿qué cuestiones puede haber un reglamento y quién es el órgano que debe dictar el reglamento? Lo planteo de otra manera. ¿La asamblea es el que tiene que dictar el reglamento del directorio o es el directorio el que tiene que regular su propio directorio? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué piensan? A ver, pongan en el chat lo que piensan. Ahí Denise Ramón Jiménez dice el directorio. A ver si alguno tiene otra opinión. El directorio. Bueno, yo tengo, digamos, primero, ahí dice Patricia Petray, la asamblea. Entonces yo digo, los dos tienen razón. Y acá quería dar esta pauta. Primero, está claro que tenemos una asamblea que por definición elige el directorio, ¿no? O sea, cuando uno va a una asamblea, la facultad de la asamblea ordinaria es elegir y revocar o remover el directorio. Aprobar balances, iniciar la acción de responsabilidad, aprobar la gestión. Digo, el que controla el directorio es la asamblea. ¿Quién es la asamblea? Son los accionistas. ¿Quiénes son los accionistas? Los dueños. ¿Qué significan los dueños? Los dueños del patrimonio social, los que quieren manejar su patrimonio. Entonces, la primera cuestión es, ¿se acuerdan que vimos el 233 parte final que decía cualquier asamblea es obligatoria para el directorio? Bueno, la asamblea tendría la facultad de dictar un reglamento que sea obligatorio para el directorio. Eso sería válido, claramente, porque la asamblea tiene facultades para ello. Podemos discutir qué asamblea es, si es asamblea ordinaria o extraordinaria. En mi opinión, y un poco en función de la interpretación, debería ser una asamblea extraordinaria. ¿Por qué? Porque implica la modificación de pauta. Que sea extraordinaria no significa que modifique el estatuto social. Entonces, la pregunta que yo hago, supóngase que ustedes reglamentan el directorio y hay una contradicción entre el estatuto y el reglamento, que puede pasar. No una contradicción expresa. ¿Qué prevalece? ¿El último en el tiempo o prevalece el estatuto sobre el reglamento? Bueno, hay que ver cómo está escrito y cómo se da, y en algunos casos, principalmente prevalece el estatuto, porque no se modificó el estatuto, pero hay que ver cómo se regula. Ahora bien, como recién dijeron, digamos, Sergio, Analía y Denis, el directorio también puede autorregular su funcionamiento. El directorio no podría dictar un reglamento de asamblea, pero sí podría dictar un reglamento de cómo quieren sesionar. Entonces, es común que el directorio diga, che, escúcheme, queremos tomar estas decisiones. ¿Qué les parece si nos juntamos por esto, de esta manera, etcétera? Y reglamentan. Bueno, el directorio tiene facultades de ello. Ahora bien, acá se genera un problema. El directorio autorregula y viene la asamblea y quiere cambiar el reglamento del directorio. ¿Quién prevalece? La asamblea. ¿Se entiende cómo estoy? Entonces, en este concepto es importante tener en cuenta. Segundo, ese reglamento que hicimos, ¿debe inscribirse? Espera un segundito. Si ustedes ven acá, dice, debe inscribirse, pero en realidad yo lo que estoy escribiendo es cuáles son las consecuencias por la falta de inscripción del reglamento. ¿Sí? En mi opinión, por supuesto que la ley, el artículo 5 de la Ley de Sociedades, dice que debe inscribirse. Hay una obligación de inscribirlo. Ahora bien, si no lo inscribo, en lo personal, y esto es una opinión personal que me ha pasado y lo he constatado, hay un libro de reglamento directorio que es muy interesante, editorial ad hoc, que tiene la misma vinculación. ¿Por qué? Porque si está decidido por una asamblea, las asambleas son obligatorias para el directorio. Entonces el directorio ya las conoce y en la medida que no afecte a terceros, si yo me ciño a esta obligación, lo cumplo, y esto es una cuestión que es previamente válida entre partes, que son los
Y si yo mismo soy el órgano que dicte, está claro que yo tengo que cumplir lo que acordé en mi directorio. Entonces, si bien la falta de inscripción no genera efectos frente a terceros, entre las partes y para el cumplimiento interno no es necesaria la inscripción. ¿Está claro? O sea, aconsejo la inscripción, pero si no se inscribe tiene la misma fuerza legal en, por ejemplo, una impugnación de un acto del directorio de la asamblea donde se discute si se cumplió el estatuto o el reglamento, como lo dice el artículo 251. ¿Está claro? Ahora bien, vamos a un directorio donde se genera. Lo normal es, che, ¿qué les parece si hacemos un directorio y fijamos los puntos del orden del día, tratamos estos temas, estos otros temas, etcétera? Perfecto. Ahora bien, vamos al caso en donde hay tensión. Y les voy a contar un caso que la verdad es que me llevó... Miren que yo tengo escrito un tratado del directorio que tiene casi 1300 páginas y lo que viví en este conflicto societario, en este problema societario, no lo he vivido nunca. Era un directorio integrado por 4 miembros, de los cuales había 2 que estaban de un bando y 2 que estaban del otro bando. Decide la asamblea designar, supónganse, a Juan, Pedro, Juana y Lucía, miembros del directorio. Entonces, como ustedes saben, lo que corresponde es que la reunión de directorio decida en la primera sesión quién va a ser el presidente. Bueno. Se juntan la primera reunión y no se ponen de acuerdo quién es el presidente. Con lo cual, teníamos un directorio que ya estaba en funcionamiento porque habían aceptado el cargo de directores y en la primera reunión de directores no se ponían de acuerdo. Entonces, ¿quién firmaba, por ejemplo, los contratos con las distintas cuestiones? ¿Quién autorizaba los pagos? Bueno, hasta ahí, pues decir, bueno, listo, está ok, pero sí, bueno, empezó a haber conflicto. Entonces, cada decisión que tomaba un directorio, el otro, digamos, lo vetaba. Y había una situación de no. De hecho, un accionista, un grupo de accionistas piden convocatoria de asamblea. Le dice, che, el director, usted tiene que convocar asamblea porque queremos elegir otros directores, no a ustedes. Y pide la convocatoria. ¿Qué dice la ley en este punto? Que si los accionistas que representan más del 5% del capital social lo piden, el directorio está obligado a convocar asamblea dentro de los 40 días corridos. Lo dijo, un director convocó para tratar el directorio, no se logró quórum, porque 4 directores, o sea, el quórum en un directorio de 4 directores es la mayoría, y la mayoría son 3, porque 2 es la mitad. Entonces se dio en este contexto una situación bastante incómoda, donde no se podía ni siquiera convocar una asamblea que los directores estaban. Entonces acá se genera una dicotomía. Los accionistas tenían que ir a tribunales a convocar a una asamblea, o el director que quería cumplir con lo que pedían los accionistas lo pidió. Bueno, lo cierto es que esto en IPJ, en Inspección de Persona Jurídica, se presentó un pedido pidiendo que se convoque asamblea desde el punto de vista administrativo para poder digamos, llamar a asamblea para elegir nuevos directores. Bueno, a partir de ahí aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver cuando el directorio empieza a trabajar de una manera cuestión. ¿Quién es el que convoca asamblea? El presidente del directorio. ¿Sí? El presidente del directorio dice, che, es el que manda en algún punto. Pero a diferencia de algunos estatutos como la AFA o en otros donde el presidente tiene ciertas facultades plenipotenciarias, acá en la sociedad el presidente es un director más que tiene muchas veces estatutariamente la facultad de desempatar en caso de que haya empate y muchas veces no, la facultad de convocar. Entonces, si hay un directorio, el que convoca es el presidente del directorio. Entonces el presidente dice, che, muchachos, vamos a llamar a asamblea, mando un mail y digo, señores, tal, por medio del presidente, convoco reunión de directorio en la sede de la empresa, en privado, en el otro privado, qué sé yo, a los fines de tratar esta agenda para distinguirlo del orden del día asambleario, este temario a estos efectos. ¿Listo? Y yo fijo esta fecha y deberán concurrir los directores a participar de esa reunión. Los directores ya saben de antemano qué tema se van a tratar porque el temario está. Este temario tiene que ser redactado razonablemente. ¿Qué quiero decir? Si yo voy a celebrar un contrato muy importante
un financiamiento importante, yo no puedo poner celebración de contrato, tendré que especificar qué tipo de contrato o algo está. Tampoco tengo que llegar a un nivel de detalle que sea innecesario, porque pero la idea es no sorprender a los otros directores. Entonces yo, che, quiero llamar a los directores. Convoco asamblea y lo primero que debe darse es, como dije recién, el quórum. En esta reunión de directorios yo tengo que tener más de la mayoría, perdón, tengo que tener la mayoría de los directores. ¿La mayoría es la mitad más uno? No. Hay un error de creer que la mitad es más uno. No, la mayoría es más de la mitad. Lo digamos en términos simples. La mayoría en un directorio es 5, sería 3. Pero si la mitad es 2,5 más 1 sería 3,5. Como no puedo dividir un directorio a la mitad, serían 4. ¿Se entiende lo que te digo? Entonces, cuando ustedes escriban un directorio, tengan mucho cuidado, porque ustedes lo podrían agravar el quórum, podrían estarse un quórum distinto. Tengan mucho cuidado de no decir la mitad más 1, sino decir la mayoría o más de la mitad. ¿Sí? Entonces, en un directorio de 5, para que el directorio sesione válidamente, tengo que tener 3 directores. ¿Está claro? Entonces, el presidente del directorio dice: voy a convocar a director. Llamo a reunión directorio, fijo el temario, mando a esos efectos y tomo la decisión. ¿Qué pasa si el que quiere convocar a un directorio no es el presidente del directorio y es otro director? ¿Sí? Somos 5 y un director que fue designado por la minoría, fue elegido por voto acumulativo, que es una forma de poder representar las minorías. Entonces viene el video y dice: che, quiero tratar un tema que es importante, que es este problema en el balance o esta situación. Y no quiero tratar este tema. ¿Tengo yo la facultad de imponer ese tema en el directorio? Sí. ¿Cómo debo establecer la estrategia a estos efectos? El director, le digamos minoritario, o el director que no tiene consenso con la mayoría, ¿qué hace? Le manda una comunicación, una carta documento, una notificación, un mail, le dice al presidente directorio: escúcheme, presidente directorio, le ruego tenga a bien en el plazo de 5 días dice la ley, convocar a una reunión de directorio a tratar estos temas. El presidente directorio recibe esta notificación y se tiene 2 opciones. Convoca dentro de 5 días, inclusive puede agregar él los temas que entienda conveniente de esos efectos. Si pasan 5 días y no convocó el presidente del directorio, el director tiene ya habilitado el camino para poder convocar directamente. Y esto estamos hablando en cualquier sociedad. Entonces, yo le mando el mail al directorio y le digo: che, convoca para el directorio para tratar esta agenda. No me convocan, atento que le pedí el presidente directorio no convocó y qué sé yo, por mí el presidente convoco a reunión de directorio para tratar eso. ¿Está claro hasta ahí? Ahora bien, convoco, supónganse, en la sala de reunión en la oficina, en tal lugar, en la oficina del abogado, el directorio se puede hacer en cualquier lado para convocar. Vamos al directorio y ahí cuando yo vaya tengo que tratar de que haya quórum. Entonces, si yo estoy 1/4 y convoco directorio, no voy a tener mayoría. Entonces está claro que no se va a llevar a cabo ese directorio porque no voy a lograr el quórum. Entonces lo que yo tengo que tratar cuando convoco directorio es garantizarme que por lo menos más de la mitad estén presentes en el lugar para poder tomar una decisión. Y de ese quórum que es más de la mitad, yo tengo que lograr la mayoría. Pongo el ejemplo con 5 directores. Si yo tengo 5 directores, con 3 directores tengo el quórum. Si yo tengo 3 directores presentes en la sala de reuniones, con 2 directores me alcanza para tomar esa decisión. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Entonces, si yo tengo un directorio de 3 que yo los comprometo para hacer, con 2 me alcanza a tomar la decisión. Ahora bien, podrían pensar, y esto es importante, decir: che, yo en este directorio se va a tocar un tema delicado, yo no voy al directorio para no tener responsabilidad. ¿Eso es válido o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se va a decir: che, tenemos que tocar, por ejemplo, el tema de renegociación de tarifas. Pues, che, ese tema no me interesa,
puedo ya tener responsabilidad, qué sé yo, prefiero, no voy al directorio para no tener responsabilidad. ¿Lo que estoy diciendo es correcto o no? No. El directorio, digamos, tiene la obligación de asistir y si no asiste, tiene que tomar las medidas que corresponden para salvaguardar la responsabilidad. Entonces, en este caso, el director hasta tendría que impugnar la asamblea, el directorio, lo que sea, para poder garantizar. O sea, el hecho de no ir a una reunión de directorio no lo exime de responsabilidad. La única posibilidad en la cual uno se puede eximir de responsabilidad es, primero, no es quedarse callado. O sea, supongo que va al director y me quedo callado. No, no, eso no alcanza. Es oponiéndose a la decisión de manera fundada, decir, che, me opongo. En segundo lugar, además de oponer, darle noticia a la asamblea o al síndico. Entonces, supongamos que ustedes sean director de 5 y quieren tomar una decisión que ustedes no están de acuerdo. Si yo no estoy de acuerdo con esto, me parece que tiene olor a algo incorrecto, que no corresponde, no alcanza con no ir o quedarme callado. Me abstengo, no. Tengo que oponerme. Pero no alcanza con oponerse. Si yo quiero extinguir la responsabilidad, tengo que dar comunicación al síndico, que es el controlador de legalidad, y a la asamblea. Y si no puedo convocar asamblea porque no quieren convocar el directorio, tengo que ser el síndico que convoca asamblea para poder tratar el tema. Esa es la única forma profiláctica con la cual ustedes pueden evitar la responsabilidad societaria, la responsabilidad social por causar un daño a la sociedad. Hay un tema que quiero tratar que es importante, que está acá en la filmina, que después se la piden si quieren a Rocío, que tiene que ver con los directores suplentes. ¿Sí? Los directores suplentes, está acá mencionado acá el cual, está relacionado con la participación. Nosotros tenemos en general el director, que son los miembros titulares. Por ley, por supuesto el estatuto puede escribir otra cosa, establece la obligación de designar titulares y, digamos, tengo dos opciones. Si quiero designar suplentes, puedo designar suplentes. Los suplentes pueden ser con un mínimo de 1 y con un máximo que yo quiero. O sea, puedo tener más suplentes que titulares. Yo podría tener un directorio de 5 y designar un solo suplente o designar 5 suplentes. ¿Está claro hasta ahí? En segundo lugar, si yo tengo síndico, que es un contador o un abogado que ejerce la función de sindicatura, que es la fiscalización societaria prevista, puedo no designar directores suplentes. ¿Por qué? Porque en caso de vacancia, el síndico va a tener la facultad, en función de la ley, de establecer directamente un director hasta que se convoque a asamblea, hasta que se regularice la situación. En lo personal, siempre aconsejo tener síndico y directores suplentes. Por más que yo tenga síndico, siempre es conveniente esto. Entonces la pregunta es, primero, si yo me designaron director suplente, ¿estoy obligado a aceptar el cargo como director suplente o no? No. O sea, para yo participar en un directorio como director suplente, tengo que consentir, aunque yo haya aceptado el cargo como suplente en su momento, tengo que consentir el cargo para ejercer. Es como que tuviera una doble aceptación. Una primera aceptación que me le pide IPJ para hacer las inscripciones y estar en regular por los bancos, por AFI, por lo que sea. Y otra segunda que es que cuando yo se da la vacancia, porque se muere un director y tengo que entrar, digamos, aceptar el cargo y decir, ahora sí. ¿Está claro? Me ha pasado en algunos directores que participan en los directorios titulares y suplentes. No, papi. O sea, acá funcionan solamente los titulares. Por una cuestión de camaradería, se los deja participar a los suplentes, pero no tienen ni obligación, ni siquiera derecho para participar. Tenemos los directores titulares. Supóngase que nombramos 3 suplentes y se produce una vacante. Uno de los directores se va 6 meses al Amazonas. ¿Sí? ¿Quién es el que debe reemplazarlo? ¿El más viejo? Analía, sí. Creo que se pone en orden de términos, primer director suplente, segundo director suplente. Tengo entendido en una empresa familiar o del tipo familiar, me parece que es así. Bien, lo que vos decís es correcto, pero por supuesto tiene muchos matices. Lo que vos decís es correcto. Primera cuestión. Nosotros podemos decidir, digamos, quiénes son, y hay veces no hace falta, digamos, seguir necesariamente el orden. La ley guarda silencio en este tema.
Entonces, la primera cuestión es, la ley guarda silencio sobre este asunto, no dice nada. Lo que aconsejo es escribirlo bien. Entonces yo podría decir, che, el primero en el orden de que yo designe los suplentes, el primero que designe es el primero que asume el segundo. Podría tener una cuestión de paridad de género en el directorio. Ustedes saben, en Córdoba hay una normativa que es, entre comillas, facultativa. O sea, si yo la cumplo tengo beneficio de tasa, pero no estoy obligado a tener paridad de género en el directorio. En cambio, en IGJ, en Buenos Aires, hay una resolución que impone paridad de género en sociedades privadas. No estamos hablando de empresas del Estado, eso que sería bastante razonable. Aclaro que esta resolución que impone paridad de género fue declarada inconstitucional por Cámara de Comercio y por Cámara Contencioso Administrativo. O sea, por los dos fue declarada inconstitucional. No porque esté mal que haya paridad de género, sino porque la IGJ no tenía facultades de imponerse cómo está el directorio en ese sentido. ¿Sí? Volví de viaje y este cambio de temperatura me hizo muy mal. En segundo lugar, digamos, yo podría tener, entonces, si yo tengo una normativa de género que me impone, podría establecer una pauta, decir, che, de 5 directores quiero tener 2 hombres y 3 mujeres, y eso podría también ser una pauta de distribución. En tercer lugar, podría haber clases de acciones. ¿Se acuerdan que dije clase A, clase B y clase C? Y que cada director tenga su propio suplente. Entonces, si yo tengo una estructura 60-40 donde cada director tenga, o yo lo puse en la asamblea, digo, nombre estos 5, el suplente de este es este, el suplente de esto, yo ya tengo armado. Siempre es conveniente escribir estas cuestiones porque después se generan los vacíos y viene la pregunta del abogado o del contador, che, ¿cómo resolvemos esta cuestión? Lo mismo con el de voto acumulativo. Si yo tengo una persona que entró por voto acumulativo, lo aconsejable sería que el suplente del voto acumulativo también tenga una relación con la minoría. ¿Está claro? ¿Cómo se resuelve esto? Lo mejor es escribir un reglamento y estar. Ahora bien, si uno no acepta, tengo que ir llenando las vacantes con los otros integrantes que están. Ahora bien, ¿cuándo integro el vacante? O sea, ¿cómo hago para integrar el directorio con el vacante? ¿Cuándo entra? Si yo sé que no va a venir una vez, tengo que llamarlo al suplente y en general no está en la ley claro, yo aconsejo que no se haga eso porque se puede tomar como una alteración. Ahora, si yo de antemano sé, como me pasó un directorio, que una persona se fue a Italia y no va a participar por medios telemáticos o el estatuto no prevé la participación por medios telemáticos, está claro que en este caso ya nombra un titular, el directorio acepta la incorporación de este director suplente y de esta manera se toma para dar quórum, para tomar mayorías, etc. ¿Está claro? Estamos hablando de esto en directorios usualmente conflictivos, en donde hay tensiones, no en los problemas donde después se puede firmar todo de una manera. Entonces es muy importante tener claro, lo mismo cuando hay una renuncia, digamos, cuando se produce una renuncia, generalmente los dos casos más usuales en donde aparece el suplente para integrarse en el directorio es cuando hay renuncias, que hay que integrar rápido la vacante y ahí sí el director suplente pasa a ser definitivo, o cuando hay imposibilidades temporarias, que puede ser alguna enfermedad o algún viaje en donde entra por un determinado momento. Quiero establecer una pauta muy importante. El director suplente no es responsable. O sea, no tiene responsabilidad funcional por ejercer, salvo cuando asume funciones. Y esto lo digo porque dice, che, ¿tengo alguna responsabilidad de ser director suplente? No, ninguna. Suponiendo que se genera el vacante y vos no querés aceptarlo, no lo aceptes. ¿Está claro? O sea, no hay ninguna obligación de poder participar en esta condición. Ahora bien, se dan algunos matices a tener en cuenta. Por ejemplo, si ustedes aceptan el cargo como director suplente, pero en paralelo tienen funciones de gestión, pues son empleados de la sociedad, porque digamos, son asesores, etcétera, si bien no van a tener responsabilidad funcional como directores, corren el riesgo de ser tomados como directores desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista fiscal, y tener las mismas responsabilidades de un director titular en las responsabilidades fiscales, cambiarias, etcétera. ¿Se entiende un poco? Entonces, hay que tener cuidado con aceptar el cargo directo, porque eso, digamos, significaría poner una contra en esta cuestión. Segundo punto a tener. Entra un director suplente. Ustedes saben que los ejercicios son anuales.
y en general suelen coincidir en las sociedades del 31 al 31, 31 de diciembre al 31 de diciembre, pero generalmente los contadores estamos hablando de un momento bastante complicado en la parte de la liquidación impositiva, y un momento muy agradable para las empresas porque hay que empezar a pagar impuestos, ¿no? Para que vuelva con servicios y esta armonía estatal que siempre tenemos. Lo cierto es que usualmente suele ser conveniente cerrar ejercicio. Entonces, junto con el tratamiento de la gestión, se suele tratar la renovación del directorio. Ahora bien, si intervino un suplente, hay un tema muy puntual que tiene que ver con retribución del directorio. ¿Ese suplente cobra honorarios? La otra vez me tocó asesorar a una compañía de seguros, de un directorio eran 7, los montos que cobraban los directores eran sumas muy importantes. Estamos hablando que, digamos, cada uno se llevaba, no sé si eran 20, 30 millones de pesos por director. Entonces decís, che, digamos, de 20 millones de pesos, si un director suplente participó por 6 meses cubriendo la vacante del otro, ¿tiene derecho, supóngase que a ese director le hubiera correspondido 10, a la mitad o no? Sí, claro. Si es director suplente y actuó como director en ese interregno, habrá que calculo que es una regla de 3 simple para poder calcular cuál fue el porcentaje de tiempo, que es el mejor parámetro, no de eficiencia, en donde tomó. No importa cuántas reuniones de directorio, todo, si él tomó un tiempo, en ese momento habrá que pagarle un horario en ese sentido. ¿Sí? Otra pregunta de retribución de directores, o sea, lo que tiene que ver con cuánto le paga un director. Digamos. Si el presidente del directorio tiene derecho a cobrar mucho más que los otros directores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, generalmente se entiende que un directorio de 5 miembros se fija una suma en la asamblea, supóngase 10 millones de pesos, y eso se distribuye proporcionalmente en función de los 5 directores. Pongamos que los 5 directores en sillo anual. ¿Es posible, factible que un director tenga derecho a cobrar más plata que los otros? Sí, si las partes están de acuerdo, sí. El tema es cuánto más. Bueno, yo me acuerdo que primero hay que tener cuidado con eso, porque eso en algún punto estoy hablando de un caso que me tocó intervenir. Hay una cierta arrogancia del presidente que está diciendo todos los demás no valen más, yo soy el que más valgo. Y en general eso suele generar conflictos internos, y ese liderazgo que uno puede tener se puede ver en crisis. Me pasó fundamentalmente, yo tenía un presidente, un director en un conflicto de directorios en donde el problema inconveniente es cuando el presidente dijo que quería cobrar más, lo vieron como una arrogancia, se aliaron los otros y lo derrocaron como presidente del directorio. ¿Y por qué? Porque se tomó mal que él crea que era más inteligente o que valía más que el resto. Ahora bien, como el presidente del directorio tiene una función de representación de la sociedad, porque es el que puede ir a firmar las escrituras, que tiene que ir a hacer, y convoca la asamblea, preside la asamblea, todo eso puede tener un plus que pueda andar entre el 20 y el 30%, si es que se acuerde, y sería bastante razonable que así se pacte. ¿Está claro? Pero si no se pacta, en principio debería cobrar lo mismo, ¿sí? Porque todos los directores y lo que tiene que ver con la gestión valen lo mismo. ¿Cuánto tiene que cobrar un director? Mucho. Como dice, ¿cuánto tiene que cobrar un abogado? Mucho. No, un director tiene que, a ver, acá hay una pregunta. Dice mensaje directo, ¿lo puedo leer? Calculo que sí. En un caso, sí, ahí está. Porque no sé si director lo están leyendo todo. Si no lo estuvieron leyendo todo, es en un caso de directorio conflictivo en el que un director se presente la renuncia y los demás se niegan a aceptarla hasta que brinde explicaciones. La única opción es convocar asamblea. Me gusta la pregunta. Digamos, si no te molesta, yo lo que voy a hacer, Patricia, es reformarlo un poquito para construir, digamos, una regla y después de ahí poder contestar este caso. Primero, director conflictivo significa, por decirlo de alguna manera, tenemos que cumplir lo que dice la ley de sociedades, y cuando hay vacío de la ley de sociedades, lo que puede llegar a decir la jurisprudencia, lo que entiende la doctrina, lo que puede ser razonable aconsejar. Te pide un memo y decís, che, ¿qué hay que hacer? Esto. ¿Sí? A veces, obviamente,
Siempre como decimos, no obstante lo dudoso del caso, entiendo, prudente, en función de esto, es decir, para un poco salvar responsabilidades, porque por supuesto son normas de textura abierta. Pero vamos al caso de tenemos un directorio de 5 miembros, en donde uno renuncia, él dice renuncio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debe renunciar un director? Primero, está claro que lo que yo aconsejo es mandar un requerimiento, una carta documento, algo fehaciente en donde yo digo, pero podrían hacerlo por mail, claramente. ¿Por qué aconsejo, estamos hablando de un directorio conflictivo, hacerlo por carta documento, por un escribano? Porque eso ya genera un acto público que si mañana aparece AFIP, aparece alguien, un laboral o alguien que quiera hacer responsable, no, pará, yo tengo esto que es una carta documento, no es un mero mail privado que yo mandé, ¿se entiende? Es una carta documento. Segundo, si la renuncia del director no afecta el quórum, está claro que el directorio está obligado a aceptarle la primera reunión que tenga, pero si no la acepta, digamos, no cambia porque el directorio puede seguir funcionando. En un directorio de 5, si renuncia uno, con 4 yo puedo seguir sesionando. Tengo quórum de 4, 3, y de 3 tendré que tener las mismas mayorías. ¿Está claro? Los directores no pueden negarse a aceptar la renuncia del directorio, salvo que la renuncia de este directorio afecte el funcionamiento. Que no hubiera suplente, primera cuestión, es que el suplente no quisiera aceptar o ya saben de antemano que renunció. O en segundo lugar, si fuera un directorio de 3 miembros o de 2 miembros, si renuncia uno me afecta el funcionamiento, porque uno no puede sesionar porque no es más de la mitad. Entonces, en esos casos, sí, como dice Patricia, lo que tiene que hacer el director es, atento que tome la renuncia, convoco asamblea, y en esa asamblea yo como director estoy obligado a convocar. O sea, yo no puedo obligar a un director a quedarse en donde no quiero. Puedo obligarlo a no hacerlo intempestivamente. Y si lo hago intempestivamente, deberá responder por su intempestividad, porque se portó mal, porque lo hizo de ansioso, de mal, etc. Ahora bien, si el director quiere renunciar y el directorio no le quiere aceptar la renuncia, se genera una tensión. ¿Qué hacemos? Como me dice, ¿what pasa con este caso? Bueno, esta primera cuestión se planteó fundamentalmente en los representantes de sociedades extranjeras. ¿Qué pasaba? Venía una sociedad extranjera y decía, che, bueno, Carlos, ¿te animás a ser el representante nuestro en Argentina? Ni loco, pero bueno, le dije que sí. Sí, soy el representante en Argentina de esta situación, listo. Pierdo contacto con el cliente y le digo al cliente, che, nombrame un sustituto, yo me quiero ir, más, me voy a vivir a República Dominicana, me voy a otro lado, no, y no me designa. ¿Cómo hago para irme? Y estamos hablando de un representante, soy el único, o sea, voy a afectar necesariamente el funcionamiento. Bueno, con motivo de este caso que se generó en Buenos Aires y empezó a haber jurisprudencia, se estableció una reglamentación que después se trasvasó a directores que decían, yo tengo que presentar la renuncia, emplazar a que lo reemplacen o que convoquen asamblea. Y si dentro de los 30 días no lo hace, ahora ya estoy hablando de director, puedo yo automáticamente inscribir la renuncia autónomamente. Vamos a poner un caso puntual. Supónganse que usted, digamos, es el único director de la sociedad. Y el accionista no te quiere cambiar. Dice, che, la sociedad se está cayendo a pedazos. Llamás a asamblea y nombras. Entonces, poner que vos como director llamás a asamblea, va a la asamblea y el accionista no te da quórum, no hay nadie. Vas, viste, caes el día de la asamblea, qué sé yo, publicás edicto, todo, cric, 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 mira a todos lados, vacío, pasan como esas cosas de viento que van pasando así, y vos estás solo. ¿Estás obligado a seguir? No, claramente que no. Entonces, la normativa, en Córdoba también hay una norma que así lo regula, que un poco sigue la línea de Buenos Aires, tengo que comunicar la renuncia, lo tengo que hacer por carta documento, algún medio fehaciente, tengo que darle un plazo determinado, que nunca es menor a 30 días, para que, digamos, convoque asamblea y se designe, y en caso de ausencia puedo ir a inscribir, a pesar de que la consecuencia dejará acéfala a la sociedad. Dejo a la sociedad sin cabeza, pero tampoco yo puedo seguir obligado de por sí. No sé si Patricia está más o menos contestada la inquietud. Bueno. Entonces, la otra cuestión es importante y tiene que ver con el quórum en todas las reuniones de directorio. Nosotros tenemos un reunión de directorio cuyo, vos lo mismo,
Directorio de 5, quórum de 3. ¿Sí? Participo en la reunión y durante toda la reunión de directorio tengo que tener quórum. Entonces, podría ocurrir que en un determinado tiempo pierde el quórum. ¿Está claro? O sea, la reunión tiene 1 hora, toco el primer tema, digamos, celebrar este contrato, segundo tema, contratar al empleado, tercer tema, un tema polémico, y de los 4 directores que estamos, ponele, o de los 5 directores que están, deciden irse 3, y quedan 2. Bueno, se perdió el quórum, y esa pérdida del quórum impide la posibilidad de seguir sesionando válidamente. O sea, el manejo del quórum en algún punto se puede manejar como para evitar o como eludir la posibilidad de tomar alguna decisión. Entonces, obviamente que esto puede ser una frazada corta porque en lo inmediato, si yo no logro quórum, puedo integrarlo con suplentes. Hay que ver cómo se da la situación. ¿Está claro? Acá quiero entrar en un tema que es medio polémico. No polémico, es urticante, que son el llamado Shadow Director. ¿Lo han escuchado? El Shadow, como lo dice su término, es sombra, es el director en la sombra. ¿Qué es el director oculto? O como decía el director de facto, el imprenditore oculto, digamos. ¿Qué significa esto? Significa aquel director que no es designado por ninguna asamblea, aquel director que no está validado por una inscripción en IPJ, pero es el que actúa como director, es el que manda. Se lo digo de una manera muy clara. Ustedes van a la empresa y cuando llegan al playón de estacionamiento de la empresa, el auto más importante que lo dejó cruzado y que está en la puerta, y cuando él entra, todos empiezan a mirarlo y a empezar a trabajar de una manera, bueno, ese, y que no figura en ningún estatuto, qué sé yo, y a lo mejor tiene una tarjeta que dice el jefe, digamos, y tiene obviamente la oficina más grande del fondo, con vidrio y todo. Bueno, ese puede ser el director de hecho. ¿Cuál es la importancia del director de hecho? El director de hecho es aquel director que, no siendo validado por actas de asamblea o por una designación formal, actúa como director. Entonces, ¿qué dice la ley? En realidad, el director de hecho no está tratado en ordenamiento de manera general, sino solamente en la LACE, que es la ley de SAS, digamos, reguló puntualmente, pero ya hay doctrina y hay bastante jurisprudencia que permite trabajar lo que es el sentido general. ¿Qué dice? Es, si vos actúas como director, te voy a tratar como director. Y te voy a exigir las mismas compatibilidades que un director y las mismas responsabilidades. Entonces, este director oculto podría tener una responsabilidad laboral, podría tener una responsabilidad fiscal, podría tener una responsabilidad societaria, podría tener una responsabilidad penal, porque en los hechos está actuando como un director. Entonces, si yo actúo como director, me someto, lo que está diciendo el ordenamiento, a las mismas reglas de situación. Ahora bien, no cualquier persona es un director. O sea, uno a veces piensa en empresas familiares, podría ser el fundador. No necesariamente el fundador es un director. El fundador podría ser alguien que esté encargado de las relaciones institucionales, que es el que figuraba en la parte de atrás. ¿Se acuerdan del diario Labor Interior? Salía la foto y decís qué lindo, cómo lo logró, y a lo mejor lo único que es una foto y ya no está yendo a trabajar. Entonces, ¿qué ha establecido la jurisprudencia y la directores a los efectos de establecer? Hay 4 requisitos. Primero, no tiene que estar designado, porque si está designado, es director, y en cuyo caso tiene responsabilidad por ser un director designado. Tiene que tener funciones efectivas de dirección. Tiene que ser el que toma funciones de dirección. Pero no alcanza con ser un empleado. Tiene que tomar funciones de dirección. ¿Y cuál sería la diferencia con un empleado? Que lo hace independientemente de los empleados. Justamente al ser director es el que está por encima de los empleados y el que toma las decisiones más allá de los empleados. Y no alcanza con que lo haga una vez, lo tiene que hacer de manera habitual, con cierta periodicidad en el caso. O sea, si lo hizo una vez, no alcanza para hacer. Acá tengo una pregunta. La ausencia de uno de los 3 directores de una sociedad de capital público en una reunión de directorio, ¿lo exime de responsabilidad de la adjudicación de una sospecha direccionada y que se trate en orden del día de esa reunión?
primero, está claro que si uno no está en una reunión de directorio, acá veamos los enfoques. No es lo mismo un enfoque penal que un enfoque societario. ¿Sí? Desde el punto de vista penal no es lo mismo estar y no decir nada que no estar. Creo que a la larga es importante en ese sentido. Estamos hablando de cuestiones formales versus la realidad. Entonces, para tener una adjudicación que se sospecha direccionada, vamos al caso, tenemos una sociedad anónima con un 93% de acciones clase A de participación en una SAPEM, me parece que debe ser, y no debe ser una sociedad de economía mixta, debe ser una SAPEM. Bueno, esta sociedad tiene el 93% de acciones A, lo que implica que los directores del Estado, los directores que designa la provincia, digamos, son mayoría, o todos. Entonces, si esta sociedad con participación estatal mayoritaria, una SAPEM, toma, digamos, una decisión, la tiene que tomar el directorio. Entonces, si hay uno que no va, digamos, y los otros toman la dirección, va a tener responsabilidad igual el que, estamos hablando desde lo societario, el que no fue. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué le impone para no ser responsable? Le impone oponerse, ¿se acuerdan? Oponerse y dar noticia al síndico. Las APEM siempre tienen sindicatura obligatoria y eventualmente tratar de convocar asamblea. Desde lo penal, muchas veces vos podés hacer eso en lo formal, pero tiene que mostrarse más concreto. Es decir, no alcanza con cumplir la formalidad, sino que generalmente a un fiscal o a una cámara criminal lo que le interesa es los hechos. Entonces yo cumplí la formalidad, pero seguí trabajando y seguí en la sombra acomodando esto, puedo tener una responsabilidad penal por haber una administración infiel o algo así. Entonces, desde lo penal, preventivamente, uno tiene que ser mucho más riguroso que desde lo comercial. Entonces, si hay alguna situación, quizás podría ser una buena alternativa denunciar al Tribunal de Cuentas desde lo penal, porque la idea es ser lo más tajante posible para que se vea que vos no estás en connivencia directa con los otros directores, si en este caso hay una situación puntual. Obviamente no conozco el caso y no quiero que esto se tome como algo definitivo que en ese caso se da en esa circunstancia, pero lo que yo aconsejo fundamentalmente es marcar la mayor diferencia. En los casos en donde se ha producido la eximisión, no extinción, eximisión de responsabilidad, en los casos donde yo soy tajante. Tuve un caso de un síndico, no de un director, en donde los directores están sospechados, estaban denunciados penalmente, y lo que yo conseguí el síndico, que en realidad era independiente y no tenía nada que ver con esto, que actuara lo más tajante y la mayor diferencia. Y lo que dice que fue una buena intención para poder resolver esa cuestión es que denunció a la CNB que él, digamos, había renunciado y que no le tomaban la renuncia, etc. Con lo cual, denunciar ante un tribunal de cuentas, un tribunal público, puede ser una buena idea para marcar que no es simplemente lo hicimos en la escondida interna, sino que nos fuimos a una institución pública en ese sentido. No sé si se entiende, Osvaldo, el punto, pero bueno, entiendo haber respondido a lo que me planteabas. Entonces, el otro tema tiene que ver con el director de hecho. Entonces, podría ser que el director no está designado, pero está en la reunión de directorio, podría ser que no está designado y es el que consulta al abogado, podría darse muchas circunstancias que no son las habituales o las comunes. Entonces, esto se prueba como se prueba cualquier hecho. Cuando hablamos de director oculto, no estamos hablando que tiene que estar oculto, a lo mejor está a la luz del día, o sea, todos vemos que está, pero no está formalmente. Entonces, oculto no significa que tiene que ser, digamos, tiene que entrar disfrazado a la empresa, sino, digamos, tiene que no estar formalmente investido por una asamblea en ese sentido. ¿Sí? Está claro que hay una diferencia importante con el socio oculto. ¿Está claro? Y acá que hablaste de sociedades del Estado, etcétera, puede haber testaferros. Entonces, el director, digamos, si comete alguna cuestión, va a ser responsable por lo que cometa. Entonces, vamos a lo concreto. Si la sociedad quiebra, supónganse, y este director, digamos, adjudicó mal un préstamo, estoy diciendo algo así, el daño que tuvo la sociedad fue este préstamo. 500.000 pesos, listo, este es mi daño, ¿se entiende?
En cambio, la ley dice que no solamente el socio oculto, que es el socio que está escondido, sino el testaferro, que es el socio aparente, que es el que se presenta como socio, pero en realidad no es socio, los dos tienen responsabilidad solidaria por todo el pasivo social. ¿Qué significa? Que si la sociedad quiebra, estamos hablando de una sociedad que puede tener 2.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos de pasivo, estos socios ocultos van a responder por todo el pasivo social. ¿Se entiende? O sea, no es lo mismo ser socio oculto que director oculto. Ahora bien, se puede dar la situación de socio oculto y se puede dar la dirección de director oculto. En ambos casos, ambos carecen de investidura formal, o sea, en uno no soy accionista y en otro no soy director, pero las funciones, como dijimos al principio, tienen estructuras orgánicas distintas. El director gestiona y el socio decide la elección de directores, etc. También se distingue lo que significa del director de hecho con el controlante de hecho. ¿Qué significa? Si yo tengo el 70% de las acciones o el 60% de las acciones, ¿quién toma las decisiones? Yo. Y el que decide soy yo porque tengo el 60%. Pero que yo tenga el 60% no me transforma a mí en un administrador de hecho. Tener el 60% me significa que yo puedo cambiar el directorio, puedo aprobar el balance, puedo decir la distribución, que es todo lo que está orgánicamente. ¿Se entiende? El controlante va a ser responsable solamente en aquellos casos que está desviando el funcionamiento del derecho societario. ¿Está claro? Entonces, en esos casos, fundamentalmente puede haber alguna cuestión. ¿Sí? ¿Se entiende un poco esta cuestión? Yo estoy por entrar ya en dos temas que son un poquito ya para empezar a cerrar, digamos, esta charla, pero me interesa preguntar si quieren tratar algún tema que hayamos visto que pueda parecerles interesante en lo que tiene que ver con la visión del director societario o esta cuestión. Sí, bueno. Dos temas importantes. Primer, tiene que ver con la responsabilidad. Es muy importante tener en cuenta la diferencia entre la responsabilidad y el incumplimiento de funciones. Esto es muy común en la práctica, donde dice, esta persona va a ser responsable por todo lo que está haciendo. Entonces, vamos a cómo empezamos. ¿Cómo se tiene que portar un director? Bien. ¿Qué significa portarse bien? Actuar como un buen hombre o mujer de negocios. ¿Qué significa actuar como un buen hombre y mujer de negocios? Cumplir con lo que dice la ley y establecer un poco las pautas. Para que haya responsabilidad, se tienen que dar los presupuestos de la responsabilidad. ¿Qué significa? Tiene que haber una conducta antijurídica. Pero no alcanza con una conducta antijurídica. Pongo un ejemplo. Yo, accionista, le pido información al director y le digo, escúchame, director, pásame esta información, pásame los balances, necesito ya esto para poder decidir. Y el director no te la da. ¿Es responsable? No, no es responsable. Perdón. Está incumpliendo la ley claramente, porque la ley lo obliga a informar cuando tiene que informar. Ahora bien, pese a que la ley lo obliga a informar, ¿es responsable si causa un daño? Entonces lo que tendrá que probar esta persona es ¿qué daño me causó? No, ninguno. O no, en realidad perdí la reputación, o yo quería tomar esta decisión y no la pude tomar. No hay daño. ¿Se entiende lo que quiero mostrar? Ahora bien, los incumplimientos funcionales son graves, que me van a dar lugar a una intervención de la sociedad, me van a dar lugar a otras circunstancias, pero no necesariamente a una responsabilidad. ¿Cómo estructura la ley la responsabilidad societaria? Esto es un tema muy interesante y se le diría que en materia societaria donde más libros haya escrito, en donde más tesis ha habido trabajado, les diría que en materia societaria es la responsabilidad de directores. Debo tener unos 7 libros sobre responsabilidad administrativa. Estoy hablando en Argentina, también en el mundo tiene mucha cuestión. Y es un tema que inquieta mucho porque significa con hacerse cargo. Acá pregunta, ¿cuánto tiene que cobrar un director en una empresa? Estamos hablando de un director societario y no un director de empleado. El empleado tiene que cobrar lo que diga el mercado que tiene que cobrar
y digamos, hay que pagar en función de la retribución. Digamos, no es lo mismo un director que sea un experto, que sea un crack, que sea, qué sé yo, que hable 10 idiomas, tenga una agenda de contacto importante, el teléfono de Alberto Fernández, lo que sea, bueno, no sé si Alberto de Cristina, pero cualquiera de los dos, o los dos, que un director que está. Entonces, en este caso, digamos, tiene que cobrar. Ahora bien, el director societario cobra en función de los balances. Y la ley es ridícula en este punto. El 261, que es el que regula la retribución, dice que un director tiene que cobrar del 5 al 25% de las ganancias del ejercicio. Entonces, ¿yo qué veo? Veo el estado de resultados, veo lo que se llama cuadro de ganancia y pérdida, veo, famoso 100, tiene que cobrar, si gano 100 millones de pesos, entre 5 millones y 25 millones de pesos. Esta escala, que en CNB está clara, hay una tablita en la normativa de CNB clara como el agua, dice 5% si no se distribuyó nada de utilidades y 25% si se distribuyó todo. Lo contradictorio es que si no se distribuyó nada, lo cual sería algo eficiente para la sociedad, porque está reteniendo utilidad, el directorio cobra menos, con lo cual al director le conviene distribuir todo. Pero además el director no lo decide. ¿Quién lo decide? El accionista. Entonces se genera alguna situación. La ley en el 261 dice, el director no puede cobrar más del 5 al 25% y dice, incluidos sueldos y otras retribuciones. Con lo cual podría ocurrir que una persona tenga, digamos, que las ganancias del ejercicio sean 100 millones, el honorario, digamos, que le corresponda sean 25 millones, pero él cobre 2 millones de pesos por mes, perdón, un poquito más. Entonces, que sean más los sueldos. Bueno, ahí hay dos interpretaciones. Hay una interpretación que dice que aunque sea sueldo debería, esta infracción a la norma societaria y está incumpliendo, debería devolverlo, y hay otro que es una perspectiva más laboral, dice, no, si vos sos un trabajador, no puedes devolver el sueldo. No vas a poder cobrar más allá del sueldo, pero esto es lo mínimo o el piso que se aceptaría. Bueno, estas son las dos posiciones. El principio pro laboral sería un principio difícil de atacar porque el orden público laboral y estas situaciones podrían plantear. Para mí debería cambiarse la ley y debería ser en función de un sistema de mercado, de horas, de seniority o de distintas aptitudes que puedan tener los directores. ¿Está claro? ¿Y cómo se calculan los honorarios del abogado? Y el abogado depende del asunto, si es un contrato, si es una decisión, si es una acción, digamos, hay de todo y para todos los gustos. Puede ser mucho, poco o nada, puede ser un porcentaje, puede ser un honorario, puede ser un monotributista, puede ser un responsable inscripto, puede ser en dólares, en pesos, es muy difícil. Si me hablas de honorarios del abogado que está en el directorio, cobra igual que los otros. Y un gerente legal cobrará como cualquier gerente. Pero si es el abogado en función de su labor, hay un código arancelario y después lo que dice el mercado. El código arancelario, que es la ley que regula qué tienen que cobrar los abogados, se establece en pauta. Es decir, che, bueno, te pongo un ejemplo, una escisión societaria, que es un asunto bastante complejo, suelen ser caras. Entonces, che, te cobro 5. Y me ha pasado en el caso que yo digo, mi laburo vale poner 10 pesos. Y yo, pero tal abogado me cobra 5, anda con el otro, listo. No tengo problema. Y me ha pasado de cobrar 10 lo que otros cobran 100. Digamos, forma parte del negocio. Una reestructuración. Por eso, cuando hablas de reestructuración, me estás hablando de una reorganización impositiva. ¿Sí? Digamos, no un concurso preventivo, porque la reestructuración puede ser de pasivos que un concurso. Si fuera una reestructuración. Claro, no, son dos cosas distintas, Denise. Vamos a diferenciar. Una cosa es una reorganización impositiva, que es cuando yo en una sociedad hago escisiones para generar 3 hijitos, que requiere un balance especial, publicaciones, es un acto bastante, o una fusión, son actos complejos. Ellos suelen ser muy onerosos porque tienen cuestiones impositivas, cuestiones contables, cuestiones registrales, etc. Pero eso es un tipo, no es la que vos estás hablando. Una reorganización de estatuto significa hacer una modificación del estatuto e ir adaptando a las necesidades que tenga la empresa o la sociedad en función de cada cosa. Y ahí depende de la complejidad, depende del grado de consenso, la cantidad de horas de trabajo, etc. Y eso es mucho más
sencillo, ¿está claro? O sea, son dos cosas distintas, pero a la larga termina siendo un laburo que de acuerdo a la complejidad puede tener una alta ingeniería societaria, donde salís con tokenización de acciones, con directorios, con cláusulas puntuales, o a veces puede ser algo muy puntual. Cuando uno dice reorganización de los estatutos, puede ser adaptar a algunos viejos, porque suele haber estatutos de la década del 60, y a veces hay que tener cuidado. Les pongo un ejemplo. Antes del año 83, la ley, hablo del 241 de la ley, decía que el director accionista no podía aprobarse sus propios estados contables. Eso después del año 83 se modificó y hoy un director puede aprobar los estados contables, pero no se puede aprobar su gestión, porque el conflicto de interés, el estado contable es un hecho económico que está registrado. En cambio, la gestión sí es una cuestión valorativa. Sin embargo, me ha pasado en alguna cuestión de tener estatutos anteriores al 83, que siguen vigentes hoy, que el estatuto dice que el director accionista no se podía aprobar los estados contables, porque venía de antes. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hay que decir, no, esto hay que adaptarlo porque termina siendo un encollo a la hora de poder generar el acto. Bien. Bueno, entonces, para terminar, digamos, y espero haber podido lograr, a pesar de que son temas complejos y a veces el Zoom no logra generar la empatía o la cuestión puntual para poder lograr, la idea era hacer un menú de temas y poder ir mostrando situaciones que van generando cuestión. Si después hay interés, podemos hacer inclusive un bis o un tris de alguno de estos cursos que puedan generar un poco, acompañar a los asociados, a los interesados en temas que son de todos los días y que generalmente generan inquietudes. Lo que quería hablar de la responsabilidad que tiene que ver es, primero tiene que haber un daño, o sea, yo tengo que haber causado un daño y ese daño tiene que ser cuantificable, cierto, concreto, no es perdí la reputación, no, tiene que ser un daño. Y después hay dos tipos de acciones. Lo que importa en la acción de responsabilidad es qué patrimonio afecto. Si el director se porta mal y genera una salida de un activo societario o un aumento del pasivo, ese daño es en toda la sociedad. Y el que tiene que reclamar esa acción es la misma sociedad, o sea, es la sociedad la que le demanda al director por haberse portado mal. Y si la sociedad no lo hace, se van a la asamblea, se decide elegir, iniciar la acción, no lo hace, un accionista podría iniciar una acción por cuenta de orden de la sociedad. Se llama la uti singuli. Pero lo que digo es, la primera acción es una acción social. Pero también está la acción individual, cuando el director ya no le causa un daño a la sociedad, sino al accionista individual. Por ejemplo, yo quise suscribir un derecho de suscripción preferente, o quise que me pague un dividendo o algo así, y no me lo hace a título individual. Entonces, el patrimonio afectado ahí es el patrimonio individual del socio y no el patrimonio general del socio. Entonces, en ese caso, lo que hay que determinar cuando uno quiere iniciar la acción de responsabilidad con un abogado, quiere plantear una estrategia, ver cuáles son los patrimonios afectados para poder cumplir con los pasos legales en ese sentido. En fin, un poco la idea de esta charla era trabajar sobre estos aspectos. No sé si hay alguna pregunta, y si no, bueno, ya vamos cerrando para que quede claro esa cuestión. Digamos, como me dijeron a mí hace 23 años, hablen ahora o callen para siempre, yo me quedé callado, y bueno, ya que estoy, sigo. ¿Fue clarísimo? Ojalá podamos acceder a la grabación. Sí, no hay ningún inconveniente. Entiendo que Rocío o de la Bolsa le pueden dar las cuestiones. Obviamente a veces uno habla con cierta simpleza. Muchos de estos conceptos, cuando uno va a la consulta muy puntual, tienen complejidades mucho mayores, pero la idea era por lo menos que los grandes trazos ustedes sepan lo que significa estar en el directorio, lo que significa asesorar a un directorio y poder, acá dice Rocío que va a subir a nuestro canal de YouTube la grabación. Así que bueno, el gusto de haber compartido esta tarde, y bueno, en lo personal quedo a disposición para ustedes y charlamos en cualquier momento. Salgo, Rocío, ¿no? Sí. Bueno, el que quiera nos puede encontrar a través de nuestro canal de YouTube como Bolsa de Comercio de Córdoba. Ahí vamos a estar subiendo la grabación
lo que fue este coaching. Muchas gracias a todos por No, asistir. muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Chao, chao. Adiós.